Dios de lo que ha hecho en sus vidas. No se amontonen, ¿eh? No uno y sin pelearse, uno nada más. Estoy muy cerca hoy, me acabo. A ver. Bueno, entonces un voluntario fuerte. Antonio, ven a compartir tu testimonio de gratitud que tienes. Gloria a Dios. Les bendiga, hermanos. Pues de gratitud, creo que mi simple hecho de estar parado es eso me basta de pues, a cada uno de ustedes los amo en Cristo. Gloria a Dios. Y los testimonios de agradecimiento en infinidad, ¿verdad? Dios ha hecho maravillas en mi vida y pues, que les puedo compartir. Lo primero que se me viene a la mente es algo que compartí hace poco en la iglesia de Lerdo. En mi empresa siempre le he pedido a Dios para que me formara un grupo de cristianos, ¿verdad? Porque es más fácil, pues son más obedientes, son menos cabezones, hay uno menos. Y doy gracias a Dios porque hoy en día 4 de mis 4 de 10 son cristianos, ¿verdad? Somos 5, pues, compartimos mucho entre nosotros. Y la otra vez les comentaba a la iglesia de Lerdo hemos tenido muchos cursos en mi empresa porque está buscando una certificación, que todo eso pues, es aquí en las leyes de la tierra. Pero me agradó mucho que hay una norma nueva, que es la norma 035, que se preocupa por el bienestar espiritual de los trabajadores. ¿Verdad? Cada empresa va a ser obligada o va a ser pues sí, a tener, llámese psicólogos o esto, pero muchas de las empresas están optando por la oración, por hacer una oración en el inicio del turno, o por tener un predicador, alguien que conoce la palabra de Dios, para que encienda la vida espiritual de esas personas. Y para mí fue un gozo tremendo escuchar esa noticia, y pues por eso le doy gracias a Dios. No únicamente en mi empresa, sino que hoy se están preocupando por la vida espiritual de cada uno de los que habitamos aquí en la tierra. Pues es todo lo que Gloria a Dios. Es que bueno, ¿verdad? Que las empresas tienen esto, pero vamos a orar. Qué bonito ahí en ZF todos orando. ¿Cómo se oye el clamor ahí? ¿Cuántos trabajadores son? Más o menos. Como 1000, imagínense un clamor de 1000 trabajadores ahí orando y diciendo: Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, para trabajar hoy. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos son ahí con ustedes, hermano, en su trabajo? 1300. No, hombre, imagínense, hasta va a temblar la comarca lagunera. Bueno, esto es posible y esto está sucediendo, hermanos, porque hay mucho pueblo de Dios orando. Estamos orando para que, así como las leyes que se están legislando que dan permiso a pecar, también se empiecen a legislar leyes que acerquen a la gente a Dios. Aleluya. Entonces eso, hermanos, no debemos de bajar la guardia. Nosotros estamos orando aquí los lunes. Esta iglesia tiene una hora de oración que es los lunes a las 7:30. Allá en Lerdo tenemos los martes también a las 7. Es una hora también. En Chapala los jueves es otra hora de oración ahí también. Entonces estamos buscando dónde hacer grupos. Y ayer martes estuvimos en Lerdo en un hogar también con 11 matrimonios. Con nosotros éramos 12 y reunidos todos buscando el consejo y orando juntos. Entonces, hermanos, Dios, eso es lo que nosotros estamos viendo, pero más lo que no vemos, que otras iglesias están trabajando. Entonces hay mucho cristiano ahorita orando. Y luego los jueves cada 15 días los pastores de la laguna, desde Matamoros y San Pedro, Torreón, Gómez, Lerdo, Bermejillo y muchos lugares que son de la comarca, hay una reunión de pastores en Torreón cada 15 días el jueves, orando por toda la comarca lagunera, por todo el país.
Entonces, hermanos, hay que unirnos a todos estos santos que están orando y hay que orar por nosotros también. Gloria a Dios. Y es algo que tenemos que aprender, hermanos, porque hoy quiero compartir con ustedes, regresando a las sendas antiguas. La iglesia, es el tema que hemos estado viendo, la iglesia tiene que regresar a las sendas antiguas. Y esas sendas antiguas son las más hermosas, hermanos, porque en la antigüedad, los cristianos de la antigüedad, ellos oían la voz audible de Dios. Ellos veían ángeles y venían y les daban instrucciones. Ellos tenían de primera mano a los apóstoles que les predicaban la palabra y los dones que Dios dio a la iglesia. Ellos los tenían de primera mano. Escuchaban a los profetas, escuchaban a los maestros, a los evangelistas, y veían, amados hermanos, un sinfín de milagros que Dios estaba haciendo. Pero después, hermanos, con el tiempo, como el enemigo siempre ha buscado la forma de opacar, de apagar lo que Dios hace. Pero, amados hermanos, siempre va a resurgir lo que es de Dios, porque es buena semilla. La buena semilla nadie la puede arrancar, y aunque la quiten de ahí, donde esté, siempre va a brotar la buena semilla, que es la de Dios. Por eso, amados hermanos, es necesario que volvamos a las sendas antiguas. Y, por ejemplo, muchos hablamos a veces de unos cuantos años atrás, que era mejor. Decimos, no, la alimentación era otra, era más, como más limpia, más nutritiva. Hoy todo lo que comemos de vegetales, verduras, frutas, lo riegan con agua tratada, agua negra. Hasta huele el feo. Yo he ido donde siembran y que están las lechugas y está todo eso y huele a ese canal donde desembocan todos los drenajes. Así huele. Es que se da, ¿de qué se trata? Para ahora alimentar o darle vida a esos vegetales que nos comemos nosotros bien rico, la lechuguita picada, las manzanas jugosas, ¿verdad? Pero, hermanos, el otro tiempo era mejor que ahora. Hoy estaba viendo yo en la televisión, estaban hablando de cómo han injertado las frutas y cómo las han convertido en las fresas que saben a piña, porque hay un injerto que han hecho entre piña y fresa. Las fresas son como blancas, entre blanco y amarillento, y cuando usted las prueba, se dice que son muy dulces, pero saben más a piña que a fresa. Y así estamos viendo muchas cosas que el hombre es el que ha transformado, porque Dios no hizo eso así. Todo lo hizo perfecto, dice la palabra. Entonces, hermanos, las antiguas, hay que volver a andar en esas sendas y poder caminar de acuerdo a lo que el Señor mandó desde un principio. Y mire, vamos a la Escritura. En el libro de los Hechos, capítulo 2, es una escritura que usted debe conocer. De Hechos 2, versículos 41 al 47. Voy a ser breve. Quiero que se vayan a dormir temprano. No, muchos se van temprano, pero no se duermen. Se acuestan, pero no se duermen. Pero en Hechos 2, versículos 41 al 47, vamos a leer la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobre temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Dios trabajando con la iglesia. En los tiempos antiguos Dios estaba trabajando con la iglesia. La iglesia hacía la tarea que el Señor les mandó y Él se encargaba de añadir las almas. Había un equipo con Dios. Dios
y mi poder irá con ustedes, y ustedes van a sanar enfermos y van a echar fuera demonios. Entonces, donde ellos iban, Dios los iba acompañando con esas maravillas, con esas señales y milagros. Y por eso, hermanos, la gente iba creyendo. Pero dice aquí la palabra, cuando empezamos a leer, dice que los que recibieron la palabra. Entonces, hermanos, una cosa es oír la palabra, otra cosa es recibirla. Amén. Cuando nosotros recibimos la palabra va a hacer un efecto en nosotros. Cuando nada más la oímos, pero no la recibimos, no va a hacer nada la palabra. Es como dicen, muchos le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Pero cuando la recibimos, quiere decir que entra y se queda, porque la recibimos. Entonces decía el apóstol Pablo que la palabra del Señor esté morando en abundancia en nuestros corazones. Él daba este consejo y decía que nosotros tuviéramos la palabra en nuestro corazón, dijo, y en abundancia, que more en abundancia. Entonces dice aquí la Escritura que los que recibieron la palabra, qué hermoso, hermano. Leemos aquí que recibir la palabra no es lo mismo que nada más oírla. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Saben que hay mucha gente en las iglesias que tiene tiempo en la iglesia y no se ha bautizado? Y luego les preguntan, ¿por qué no te has bautizado? Dicen, no, es que quién sabe si voy a poder llevar esto. Es que le voy a fallar a Dios. Ya está profetizando por fe que le va a fallar a Dios. Entonces no se bautizan por eso, tienen miedo. Pero la Biblia dice que los que recibieron la palabra, ¿qué? Fueron bautizados. Dice la Biblia que esa ocasión los que se bautizaron, dice que eran como 3,000. Y algunos dicen, pero ¿a poco en ese momento iban a bautizar a los 3,000? No se puede. Oiga, pero si eran 11 apóstoles, porque no estaba Judas todavía. Ya ve que Judas se había ahorcado. Eran 11 apóstoles, pero les tocaban de a 200 y cada quien, pues era fácil bautizar a 200. Yo he bautizado, no sé, yo creo lo más que me ha tocado en un momento, algunos 26, 27 personas. No estoy muy, ahorita que tenga presente, porque he bautizado muchas veces y a veces han sido grupos grandes, pero parece que algunos de los más grandes de Brasil, bueno, una vez bautizamos entre 2 pastores y estamos allá en el río y éramos bastantes, pero que me haya tocado a mí, yo creo que algunos, más de 20 bautizados. Entonces yo creo que, y fue rápido, yo dije, pues para bautizar más de 200, como que se llevó unas 2 o 3 horas bautizando entre todos. Hermanos, pero la Biblia dice que ellos recibieron la palabra y se bautizaron. Entonces tenemos que volver otra vez a eso, enseñar a la gente, si tú has creído, si has recibido la palabra de Cristo. Ahora lo que sigue es bautizarte. Y cuando la gente la recibe, es la señal de que ha recibido la palabra, es que está dispuesto a bautizarse. Y aunque esté en la iglesia, si no se bautiza es que no ha recibido la palabra. Porque es lo que la Biblia dice, que recibieron la palabra y se bautizaron. Gloria al Señor. Entonces dice aquí la palabra, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero algo más, al añadirse estas personas, ellos estaban en esa doctrina de los apóstoles, perseveraban en esa enseñanza, porque los recién nacidos tienen mucho que aprender, ¿o no? Nosotros ya no somos recién nacidos, ¿verdad? ¿Cuántos son recién nacidos aquí ahora? Hablando de lo espiritual. Entonces usted ya no es recién nacido. Entonces usted ya no necesita que le enseñe nada, porque usted ya sabe. Los recién nacidos tienen que saber, les tenemos que enseñar, porque ellos tienen que aprender mucho, pero usted ya no es recién nacido. Usted ya debe saber. Usted ya debe saber cuándo va a venir el Señor Jesucristo. ¿Cuándo viene el Señor Jesucristo? Usted debe saber ya el día y la hora, porque el Señor va a venir. Porque usted ya no es un recién nacido. ¿Algunos saben el día y la hora? Bueno, eso es parte de la enseñanza que dijo, no, nadie sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre debe estar. Pero hay muchas cosas
que el recién nacido tiene que aprender. Un recién nacido, hermanos, es una persona que llega a la iglesia y quiere todo, ¿verdad? Y dice el pastor, ¿quién va a dar un testimonio? Y luego el recién nacido se levanta y quiere testificar. Y a ver, hermanos, ¿quién va a orar por esto? Y el recién nacido se para a orar. ¿Se acuerdan cuando venía aquí la hermanita Santiago? Y yo decía, a ver, ¿quién va a testificar? Y ella pasaba. Aquella vez que me felicitó y que hasta me cantó. ¿Se acuerdan de la canción que me cantó? Padre, quiero confesarme, que no sé qué padre estaba cantando. Pero la gente recién convertida necesita aprender muchas cosas. Y para aprender tiene que estar atenta a la doctrina, porque la doctrina es la enseñanza. Y miren, yo me doy cuenta, hermanos, que esta no es la única iglesia, pero en las iglesias cristianas, en todas las iglesias hay un tiempo de enseñanza, en todas. Ya sea una escuela dominical o entre semana hacen un estudio para estar enseñando al pueblo de Dios, pero es el que menos concurre la gente. Lo que es la enseñanza y la oración es menos concurrida. Pero por ejemplo, si yo mañana anunciara que viene aquí el grupo Gilson, o que viene ¿quién? Jesús Adrián Romero, no cabría aquí la gente. Hermanos, los invitamos a un concierto con Jesús Adrián Romero. No, hombre, hermanos, hasta se enojaría la gente y diría, ¿por qué aquí ya mira, contratado un lugar grande, no cabemos? Y enojados. Pero si les llamamos, hermanos, mañana tenemos tiempo de oración y el Señor va a derramar de su gloria. Ajá, dicen unos amén, pero no viene. La doctrina, la enseñanza, la gente la rehuye, se le hace aburrido cuando hay enseñanza. Sobre todo cuando hay un maestro así como Josué, que pone allá sus imágenes y luego le está explicando. Me han dicho a mí, no, cuando Josué da la enseñanza, se me hace bien cortita. ¿Verdad que sí? Porque es maestro. Pero cuando es un maestro como el pastor, no, hombre, entonces, el pastor va a dar la escuela dominicana, hombre, yo no voy, ni sabe. Pero la palabra de Dios dice que debemos de estar en la doctrina, perseverar en la doctrina, porque hay mucho que aprender todavía, amados hermanos. Mire, usted puede conocer de profecía, usted puede conocer mucho de la palabra, pero luego con nuestros hechos demostramos que lo hemos aprendido. Actuamos de una forma muy infantil, no parece que hemos aprendido. Entonces, los cristianos de la iglesia primitiva, ellos perseveraban en la doctrina, eran enseñados, pero no nada más recibían en los oídos la palabra, sino en el corazón, y entonces por eso ellos actuaban como verdaderos cristianos. Ellos aprendieron lo que el Señor les dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. ¿Y qué pasa ahora, vamos hermanos, entre los cristianos? Como que no hay ese amor del que el Señor habló. Aquí a lo mejor nos amamos estos poquitos, ¿verdad? O hay alguien que dice, no, yo soy patito feo, aquí a mí nadie me ama. Pero estamos aquí, pero dicen, y empezamos, no es que los paulinos, es que los presbiterianos, es que los apostólicos, y el Señor dice, no, espérense, derriben eso, quiten esas barreras, ámense los unos a los otros. Los que son mis discípulos van a amar. Porque, hermanos, esa es la forma, eso es lo que debemos estar aprendiendo de la doctrina de los apóstoles, que debemos permanecer en amor, así como Él nos ama. Entonces, ellos perseveraban en la doctrina. Después de que se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia, ellos estaban en la doctrina de los apóstoles. Pablo enseñó a las iglesias. Vamos a ver en Hechos 15, versículo 35. Gloria a Dios. Alaban a Dios, hermanos. Dice que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando ¿qué?
el Evangelio con otros muchos. Ellos andaban en diferentes lugares y ellos estaban anunciando, ellos estaban enseñando la palabra del Señor, estaban compartiendo. Donde quiera que llegamos, hermanos, siempre va a haber personas que necesitan oír, necesitan conocer, necesitan aprender de la palabra de Dios. Y nosotros que ya hemos sido enseñados debemos de enseñar a otros. Pero si hay algo que todavía no lo tenemos, una preguntita que me aventó y que estaba yo imaginando ahí, no es que mira, y luego ya entró al debate Manuel y mi esposa, estábamos ahí y le dije, tengo que meterme a estudiar, porque no es todo. Y era una pregunta muy sencilla, pero que a muchos no les gusta escuchar la respuesta correcta. Si puede haber pastoras, era la pregunta, ¿puede haber pastoras? ¿Usted qué opina? Usted puede opinar, sí, porque me cae bien, porque predica bien, sí, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia no menciona a la pastora. Ahora, ¿verdad? La esposa del pastor le dicen pastora, pero también hay mujeres que están al frente de una iglesia como pastoras. Entonces era la pregunta, ese era el debate. Y yo dije, yo no voy a meter en problemas, yo quiero caerle bien a todas las pastoras y yo no voy a decir que no deben de ser pastoras. Pero bueno, bíblicamente nos vamos a la Biblia y tenemos que aprender y vemos en la Biblia que Dios constituyó pastores, que Él llamó apóstoles hombres, que Él llamó diáconos hombres, también había diaconisas, pero de los hombres, si van a ser obispos, o sea, pastores o líderes de una iglesia, dice, tienen que ser maridos. Esto está hablando de hombres, marido de una sola mujer. Entonces se está refiriendo. Entonces hay cosas, hermanos, que debemos de tener claras con la palabra y por eso debemos de regresar a esas sendas, de estudiar la palabra, no apartarnos de la doctrina. Ya me bauticé, ya soy parte de la iglesia, gloria a Dios, pero ahora lo que yo debo hacer es perseverar en la doctrina de nuestro Dios, la doctrina de los apóstoles, dice la palabra. Entonces, dice que Pablo estaba enseñando la palabra, él enseñaba el Evangelio, lo predicaba. En esta escritura de Hechos 2, estábamos viendo también acerca de la comunión. La comunión significa compañerismo, hacer juntos, desde luego en armonía, cuando estamos juntos. Por ejemplo, cuando nosotros les pedimos ese favor, hermanos, nos pueden apoyar para esta hamburguesada y vemos la unidad, vemos la comunión. Sí. Ahora, no quiero decir que el que no participe está descomulgando, no, sino que estamos hablando de la reacción de un cristiano. ¿Cómo es un cristiano? Porque habían, hermanos, en el tiempo de los apóstoles, habían algunos lugares, congregaciones donde los hermanos, cuando se trataba de dar para la obra, algunos eran pobres y no tenían, pero ellos mismos pedían, porque como los apóstoles a ellos no les pedían, por lo mismo que sabían que no tenían suficiente, pero ellos mismos pedían a los apóstoles, déjanos dar, déjanos operar, por favor, denos ese privilegio. Dice, y daban, dice, según sus fuerzas, dice, y más allá de sus fuerzas. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos habían aprendido a estar en esa comunión, a hacer cosas juntos. Hay un proyecto, ok, vamos todos a ese proyecto. Es para la obra de Dios, es para el bien de toda la iglesia, vamos a hacerlo todos. Y le traban todos. Necesitamos volver a esas sendas antiguas donde juntos hagamos todas esas cosas que son del reino de Dios. Juntos orar por toda la comarca lagunera, juntos salir a predicar, juntos aportar de lo que debemos dar, aportar finanzas para empujar el ministerio, los ministerios. Estar orando por los enfermos, por los necesitados, todos. Esto habla de tener comunión con los hermanos. Aleluya. Es que ellos compartían
en sus casas tenían, por ejemplo, ellos tenían esa convivencia de que decía la hermana Anita, le decía a la hermana Delia, le llegaba la hermana Anita de repente a la casa de la hermana Delia y decía, ¿cómo está, hermana? Todo bien. Fíjese que vine a verla porque estaba yo leyendo la palabra y Dios me habló aquí y vine a compartir. Y ella, pásale. Mientras que me está compartiendo yo, de una vez estoy parroteando las tortillas de harina para que almuerce aquí contigo. Y así convivían las hermanas, los hermanos. Pero ahora dicen, ay, mire, escóndelo. Al rato que se vaya a almorzar. Recuerden que les platiqué que cuando yo llegué de recién a la laguna, vivía en Torreón, y andaba yo trabajando en el calor, limpiando albercas, y llegué a la casa de unos hermanos con una hambre espantosa, y estaban comiendo y me atiné, llegué a la laguna, pero escondieron el guisado. Me sirvieron, me dice, hermano, una sopita, sí, ¿cómo no? Le dije, pues después de la sopita va a seguir y me sirve mi plato de sopa en las tortillas, como yo, que me cayó como una bendición del cielo. Me dice, más hermano, yo dije, pues sí, pues yo pensaba que venía empezado, pues más sopa que sirvió. Dije, bueno, y ya me la acabé, ya con más calma, ya me la llevé más despacio. Y luego me dice, más hermano, y yo, gracias, yo de verdad ya estoy satisfecho. Pero me escondieron el pollo. Eso no habla de comunión, eso no habla de estar en esa unidad del Espíritu. Entonces ha cambiado la iglesia, hermanos, ha cambiado. Y dicen, ahí viene el hermano borrón, no dicen, ahí viene mi hermano en Cristo, ahí viene el hermano borrón, escondan todo. Pero cuando volvemos a las sendas antiguas, van a decir, ¿cómo no viene mi hermana Gaby? Nos gustaría que viniera aquí a la hora de la comida. Y que llegue mi hermana Gaby, hermana, ¿qué le servimos? Amigo, tenemos asado verde, asado rojo, tenemos pollo a la plancha, ¿verdad? Y la hermana, denme un poquito de todo. Pero con esa confianza, esa amistad, hermanos, esa unidad, esa comunión. Y en comunión, dice la palabra que en las casas se juntaban, se servían unos a otros y lo hacían con amor, amados hermanos. En cuanto a la cena del Señor, hermanos, a eso se le llamaba el partimiento del pan. Ellos lo hacían en memoria de Cristo, que había sido crucificado por sus sufrimientos y por su sangre derramada. Ellos, cuando se reunían, también celebraban esto, la comunión. Y estando juntos, decían, vamos a celebrar en este momento esa conmemoración tan hermosa de lo que nuestro Señor y Salvador hizo por nosotros. Y ellos juntos compartían. Después de un platillo y empezaban ¿y qué te pareció lo que predicó el hermano? No, yo creo que el hermano no estudió y empezó a enseñar. Yo no sé cómo se le ocurre para el hermano cómo estaba, ni le quedaba esa camisa con ese pantalón, se veía. Pero ¿y si viste a fulana no de la alabanza? Sí, no, yo no sé, hasta sentía pena ajena. Me daba pena ajena de cómo se veía ahí danzando, grite, qué mal. O sea, ellos no se reunían para eso, ellos se reunían para meditar en la palabra, para orar y para compartir los alimentos. Eso era lo que hacía la iglesia, hermanos. Y yo creo que si algún curioso empezara, ¿y no viste al apóstol Pedro cómo se veía? Y yo pensé, cállate. Acuérdate de lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Luego. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Ananías y a Zafira? Que le quisieron echar una mentirita a Pedro y cayeron muertos ahí en la iglesia. Dice que toda la congregación se llenó de temor. Dijeron, nunca más voy a echar una mentira. Pero siempre que pasa algo, después que pasa un tiempo, se olvida. Y por eso de repente habemos cristianos que se nos
suelta la lengüilla, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, entonces ellos participaban de la comunión. Ya vimos que el bautismo, hermanos, que era al principio en la vida cristiana uno de los mandamientos que se dio, lo que era la comunión, la Santa Cena y el bautismo, era lo que ellos recibieron de enseñanza y lo hacían. Otra de las cosas, y con esto quiero concluir, era la oración, que ellos oraban cada 8 días juntos. ¿Sí? Ellos oraban todos los días. Yo ya me sentí así como que ya estaba yo cumpliendo con la palabra. Dije, pero estamos oración los lunes, los martes y luego ya los jueves. Y dije, ya, no, ya aquí dice que todos los días. O sea, todos los días oro, yo solo, pero con los hermanos también debe ser todos los días. Y ahora tenemos muy fácil, la tenemos más fácil en este tiempo, porque si no nos podemos juntar, porque usted vive hasta el otro extremo de la ciudad y no tiene tiempo, entonces nada más nos conectamos por teléfono. Hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? No, pues bien, que hola, me está pasando esto, vamos a orar, no te despegues del teléfono, vamos a orar. A mí me hablan a veces personas y me dicen, hermano, ore por mí, es que me pasa esto, aquello. Y le digo, sí, vamos a orar ahorita que está ahí en el teléfono. Y empiezo a orar por esa persona. Entonces, de esto deberíamos de hacerlo, de buscarnos. Si no tenemos el tiempo para juntarnos, porque estamos lejos, por teléfono tenemos la bendición de los celulares, donde quiera que usted ande, en la calle. Ahorita ya no hay problema que usted ande hablando solo en la calle, ya nadie se espanta de eso. Si se ha dado cuenta que trae sus auriculares y ni se ve nada y anda, cállate, veo, señor, porque hay que traer, está hablando solo, pero están hablando por teléfono. Va manejando y, hermana Nancy, ¿cómo está, hermana? ¿Cómo la trata el hermano Figueroa? Más o menos, bueno, pues vamos a orar por ella, ¿verdad? Y estar así en esa comunión, dice que todos los días. Y nosotros nada más esperamos el miércoles y el domingo. Los jóvenes el viernes y el sábado, ¿verdad? Pero también hay un grupito de jóvenes que me encanta, que los jóvenes están aquí orando. Todos los jóvenes están aquí. Entonces oran el lunes, oran los viernes, oran los sábados en su reunión y participan el domingo. Oigan, nos están ganando los jóvenes, gloria a Dios. Ellos tienen más tiempo de estar buscando a Dios, pero esto es para todos. Ellos se reunían a orar todos los días. Si no se pueden ver, bueno, entonces por lo menos díganle a su hermana, a su hermano, dame tarea, tráeme escritas tus peticiones, yo quiero orar por tus peticiones. ¿Le gustaría eso? Como que no estoy hablando con la nueva que me. ¿Le gustaría? Sí, amén. Yo tengo ahí un pergamino de peticiones, se los voy a traer a todos para que les sacamos copia para que tengan para orar mucho. No, pero es bueno que usted le pregunte a su hermano, a su hermana, ¿cómo estás? ¿Quieres que ore por algo por ti? ¿Tienes una petición? Y usted ahí en su casa, Padre, mira la petición de mi hermana. Mira, Señor, mi pastor, ayúdalo, Señor. Ya se está haciendo viejito, Señor. Dale que no se le olviden las cosas, Padre. Señor. Dice mi esposa, pero necesitamos hacer algo. Necesitamos volver a esas sendas antiguas, a buscarnos. Y de repente, cuando estamos aquí en el culto y el pastor dice, ¿quién quiere dar una acción de gracias? Agarra que está sonando, vente, acompáñame, vamos a dar gracias a Dios los dos. ¿Qué le parece? Y ya que lo tiene aquí cantar, que ni siquiera se le imaginaba, dice, pasó conmigo mi hermana porque vamos a cantar este canto. Tiene que entrar. Juntos, hermanos, todos los días. Volvamos a esa enseñanza, volvamos a esa costumbre de la iglesia primitiva. Una iglesia que no cesaba de orar, siempre estaba orando.
Yo creo, hermanos, que no nada más Santiago llegó a tener callos en las rodillas. Yo creo que hubo más cristianos que llegaron a tener callos en las rodillas por orar de rodillas tanto tiempo, o en la frente. A veces, yo a veces me postro así y pego mi frente en el piso y de repente ya la quito porque me empiezo a mormar. Ya cuando ya ahí casi en la frente en el piso, me empiezo a mormar y ya me acomodo de otra forma. Pero que podamos buscar a Dios, hermanos, todos los días. Amén. Y que su palabra esté en abundancia en nuestros corazones. Para que esté en abundancia necesitamos estar siempre en la palabra. Si le va a hablar al hermano Manuel Olvera por teléfono para saludarlo, aproveche para decirle: hermano, la palabra de Dios dice así, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Ven? Hermano Eduardo, el Señor me dio esta palabra para ti, que eres tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y que no te va a dejar. Y así, ¿verdad? Y hermana Paola, el Señor te dice también que con amor eterno te ama y por eso te ha prolongado su misericordia. Una palabra. Ahora, si no tiene tiempo para hablar, porque dice: no, yo sí hablo, hermano, se puede hablar, hermano. Mejor no le mande un WhatsApp, mándele el WhatsApp el texto que usted siente en su corazón que va a bendecir a ese hermano, mándeselo en el nombre del Señor. Pero hagamos algo, hermanos. Dios nos ha dado ya hasta la tecnología para que nos comuniquemos a la distancia todos los días. O ustedes, de los que ven ahí el celular, ay, me mandó, después lo veo, y al otro día otra vez, o es de los que les da gusto, ay, a ver qué me mandó. Ninguna me forjará el monto de mi prosperidad. Gloria a Dios, aleluya. Y luego, carcacha, todo lo que digas se te regacha ya. Para que también sea bendecido, hermano. Y de esa manera estamos en esta comunión. Amén. Pero hermanos, a veces como que se molesta porque les mandaron otra vez otro medio. Dicen: no, dos medios. Hermano, qué bendición que le mande un texto de la palabra. Todos los días dice la palabra, orando, perseverando en la palabra, unánimes, siempre de acuerdo. Aleluya. Eso es lo que Dios espera, que la iglesia de Nueva Jerusalén vuelva a las sendas antiguas. Y algo más, pero una iglesia que ayunaba. Y no muy bien eso de que nos visitemos y nos invitemos a comer. Pero ya el ayuno es saludable. Nos hace bien para nuestro organismo, pero también nos hace bien para nuestro espíritu. Es muy saludable. Busquemos esto, vamos a ver. La iglesia Nueva Jerusalén puede regresar a las sendas antiguas. ¿Vale? Y como a mí se me olvida todo, déjenme recordarle que el domingo creo que ya es nuevo horario, ¿no? Sí, este domingo ya venimos con el nuevo horario. Porque dije: si no les digo ahorita, les voy a despedir y se me va a olvidar. Pero es nuevo horario. Nuevo horario para estar en armonía, en unidad y ser juntos, buscándonos. Y que dijo el Señor: y en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, que sean como nosotros. Perdonen a sus hermanos, perdonen a mí, tengan misericordia de mí, perdónenos. Y vivamos todos unidos, vivamos en paz. Eso es lo que el Señor nos manda, que regresemos a las sendas antiguas. Son más bonitas las sendas antiguas, ¿no, hermanos? Le digo las costumbres de antes también. El comal ahí en la chimenea, ahí en la casa, y mamá echando tortillas, y nosotros capeándolas así que se inflaban, con salsa, bien sabroso. Ahora tortillitas bien delgaditas de la tortillería. Yo tengo que enrollar 3 puntas para que me sepa más o menos. Todo cambió, pero es más bonito lo que teníamos antes. Vamos a regresar a ello para el bien de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Oramos al Señor, hermanos. Vamos a decirle: